Bueno, queridos patitos, vamos a tratar un suceso un tanto truculento como es el ocurrido en este día 26 de octubre del año 1979. Un suceso que implica a Corea del Sur y que ciertamente sorprenderá a bastantes, como ocurrió con la noche de los tanques que hemos dicho hace no mucho. El asesinato de Park Chung-hee. Park Chung-hee sería el tercer presidente de Corea del Sur y fue asesinado el 26 de octubre de 1979 durante una cena en la casa segura de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, la CIC, dentro del recinto presidencial de la Casa Azul en el distrito de Yongno, en Seúl, Corea del Sur. Kim Jae-gyu, director de la CIC y jefe de seguridad del presidente, fue el responsable del asesinato. Park recibió un disparo en el pecho y en la cabeza y murió casi de inmediato. También murieron 4 guardaespaldas y un chofer presidencial. El incidente a menudo se conoce como 10.26 o el incidente 10.26 en Corea del Sur. Existe una gran controversia en torno a los motivos de Kim, ya que sigue siendo incierto si el acto fue parte de un golpe de estado planificado o un simplemente impulsivo. El investigador jefe Lee Hak-pong concluyó que el asesinato fue demasiado descuidado para un acto deliberado y, sin embargo, demasiado elaborado para un acto impulsivo. Antecedentes: la dictadura de presidente Park. En el momento de su asesinato, Park había ejercido un poder dictatorial sobre Corea del Sur durante casi 18 años. La Agencia Central de Inteligencia de Corea, la ACIC, se creó en 1961 para coordinar las actividades de inteligencia nacionales e internacionales, incluidas las militares. Casi inmediatamente después de su creación, la ACIC se utilizó para reprimir cualquier oposición interna al régimen de Park: escuchas telefónicas, arrestos, torturas sin orden judicial. La CIC estuvo muy involucrada en muchas maniobras políticas entre bastidores, destinadas a debilitar a los partidos de oposición mediante sobornos, chantajes, amenazas o arrestos de legisladores opositores. Sin embargo, el presidente Park estuvo a punto de perder las elecciones presidenciales de 1971 ante Kim Jae-dae-jung, a pesar de gastar el 10% del presupuesto nacional en su campaña electoral. Park, por lo tanto, estableció la Constitución de Yusin de 1972 para asegurar su perpetua dictadura. Nueva constitución reemplazando el voto directo en las elecciones presidenciales por un sistema de voto indirecto que involucrara a los delegados, asignando un tercio de los escaños de la Asamblea Nacional al propio presidente, límites de mandato presidencial derogados, y le dio al presidente la autoridad para suspender la Constitución y emitir decretos de emergencia, nombrar a todos los jueces y destituir a la Asamblea Nacional. Cuando surgió la oposición a la Constitución de Yusin, Park emitió una serie de decretos de emergencia, el primero de los cuales hizo que cualquier acto de oposición o negación de la Constitución de Yusin fuera punible con penas de prisión de hasta 15 años. A pesar de esto, la oposición al gobierno de Park persistió, y a las elecciones legislativas de Corea del Sur de 1978, a pesar de que el Partido Republicano Democrático, el DRP, de Park obtuvo el mantenimiento de una mayoría, el nuevo Partido Democrático, NDP, ganó el voto popular por un margen estrecho, animándolos aún más. En septiembre de 1979, los tribunales anularon la presidencia del NDP de Kim Jong-sam y el DRP expulsó a Kim de la Asamblea Nacional en una sesión secreta del 5 de octubre, lo que llevó a los 66 legisladores del NDP a presentar sus renuncias a la Asamblea Nacional en protesta. La administración Carter de los Estados Unidos también llamó a su embajador en Seúl en forma de protesta. El 16 de octubre, cuando se supo que el gobierno planeaba aceptar las renuncias de manera selectiva, estallaron protestas por la democracia en la ciudad natal de Kim
Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, lo que resultó en ataques incendiarios contra 30 estaciones de policía durante varios días. Las manifestaciones, las más grandes desde los días del presidente Syngman Rhee, se extendieron a la cercana Masan y a otras ciudades el 19 de octubre, con estudiantes y ciudadanos pidiendo la derogación de la constitución de Yusin. El director del KCIA, Kim Jae-gyu, fue a Busan para investigar la situación y descubrió que las manifestaciones no eran disturbios de algunos estudiantes universitarios, sino más bien un levantamiento popular al que se unieron ciudadanos comunes para resistir al régimen. Advirtió a Park que los levantamientos se extenderían a otras 5 grandes ciudades, incluidas Seúl. Park dijo que él mismo daría órdenes directas a las fuerzas de seguridad para disparar contra los manifestantes si la situación empeoraba. Rivalidad entre Kim Jae-gyu y Cha Ji-chul. Mientras Park enfrentaba una creciente oposición a su dictadura, fuera de la Casa Azul, otro tipo de conflicto se estaba intensificando dentro de la Casa Azul entre Kim Jae-gyu, quien fue nombrado director de la KCIA en diciembre de 1976, y el jefe de guardaespaldas, Cha Ji-chul, quien sería designado para su cargo en 1974, después de que la esposa de Park, Yuk Jong-soo, fuera asesinada en un asesinato por Moon Se-gyong, un coreano de origen japonés. La rivalidad se debió en gran parte a la creciente invasión de Cha al territorio de la AFIC y al menosprecio de Cha hacia Kim en público. Casi universalmente desagradado, pero temido, Cha se vio a Park muy cerca y se convirtió en su asesor favorito y de mayor confianza. Cha se apropió de tanques, helicópteros y tropas del ejército de la República de Corea, de modo que el aparato de seguridad presidencial tenía esencialmente una división bajo el mando directo de Cha. La rivalidad entre Cha y Kim, cuya AFIC era hasta entonces el aparato gubernamental más temido, se vio agravada por una serie de crisis políticas a finales de 1979, cuando los dos rivales se enfrentaron sobre cómo lidiar con la creciente oposición al régimen. En la elección de su presidente por el NDP en 1979, la AFIC respaldó a Ji Chul-sung para evitar la elección del intransigente Kim Jong-sam, pero Cha interfirió en el sabotaje político de la AFIC con sus propias maniobras tras las bambalinas. Cuando Kim Jong-sam fue elegido presidente del NDP, Cha culpó a la AFIC, lo que enfureció al director Kim. Más tarde, cuando Kim Jong-sam pidió a los Estados Unidos que dejaran de apoyar al régimen de Park, en una entrevista con el reportero del New York Times, Henry Stokes, Cha presionó por la expulsión de Kim de la Asamblea Nacional, que el director Kim temía que fuera un acontecimiento desastroso, como resultó ser cierto cuando provocó levantamientos en Busan y Masan. Cha superó fácilmente a su oponente, ya que Park favoreció su enfoque de línea dura y culpó del empeoramiento de los acontecimientos al débil liderazgo de la AFIC del director Kim en cada oportunidad. Cuando Cha llegó a controlar la programación de las reuniones y reuniones informativas de Park y por tanto del acceso al presidente, las reuniones informativas de la AFIC, que generalmente eran los primeros asuntos de la mañana, se aplazaron para las tardes. Para octubre hubo rumores generalizados de que Kim pronto reemplazaría como directora de la AFIC. Sería reemplazada. Tiroteo y muerte. Ese 26 de octubre de 1979, Park Chung-hee sería asesinado por Kim Jae-gyu, director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. En el transcurso de esa cena privada que decíamos al principio, en esas instalaciones del gobierno. Según la versión oficial de los hechos, Chung-hee estaba criticando a Jae-gyu por supuesta laxitud para sofocar las manifestaciones contra su persona. En la acción participaron otros agentes de la KCIA y hubo un tiroteo que se saldó con 5 víctimas más, entre ellas el guardaespaldas presidencial. De inmediato se estableció la ley marcial y los responsables fueron arrestados.
Jae-gyu declaró en el juicio que había matado a Chu-hee por un acto de patriotismo, aunque otras fuentes aluden a temores de pérdida de poder. Todos los implicados en el magnicidio fueron condenados a muerte y ejecutados el 24 de mayo de 1980. Hay varias teorías sobre el motivo. El asesinato como un acto impulsivo no planeado. Esta es una teoría de que fue un acto impulsivo no planeado y durante varios meses Kim había estado sometida a una presión extrema a causa de una serie de crisis políticas. Además, Cha había estado invadiendo agresivamente el territorio de la Cacia y Park había mostrado cada vez más preferencia por Cha sobre Kim. Durante la cena, Cha y Park criticaron severamente a Kim por su incompetencia. Esta fue la gota que colmó el vaso. Kim no tenía un arma escondida y lista en el mismo edificio. Tuvo que ir a otro edificio para conseguir un arma. Kim no les dijo nada a sus subordinados más cercanos sobre sus planes hasta justo antes de actuar. Park Seung-ho luego lamentó que Kim no le hubiera dado suficiente información para manejar las consecuencias de manera más efectiva en el Cacia. Kim prácticamente no tenía ningún plan para las secuelas del asesinato de Park, las consecuencias. Kim fue al cuartel general del ejército en lugar de ir al cuartel general de la Cacia. Teoría de que el asesinato fue motivado por los celos de Cha. Una teoría de que Kim asesinó a Park por los celos hacia Cha cuando estaba perdiendo su estatus y poder como número 2 en el régimen de Park. Cuando Kim disparó contra Park, su grito de guerra no era sobre la democracia, sino que reflejaba su sentimiento hacia Cha. Kim trabajó incansablemente para sabotear la elección del partido de la oposición y evitar que Kim Jong-sam lo presidiera. Como testificó Kim en su juicio, su relación con Park era la de hermanos reales. Venían de la misma ciudad natal y eran compañeros de clase en la Academia del Ejército de Corea del Sur. Pero si no gusta ni que el asesinato fuera impulsivo pero no planeado, o que fuera motivado por los celos de Cha, como diría Groucho Marx, tenemos otras teorías. Kim asesinó deliberadamente a Park en un esfuerzo por hacerse con el poder. Esta fue la determinación oficial de la investigación de Chun Du-kwang. Kim sufrió una locura temporal debido a una encefalopatía hepática relacionada con su enfermedad hepática. Sin embargo, su médico, Kim Jong-ryong, declaró que la enfermedad hepática de Kim estaba bien controladita y no era lo suficientemente grave como para afectar a las actividades diarias. Una combinación de factores llevaría al asesinato. Kim había planeado asesinar a Park, pero el asesinato real fue un acto impulsivo provocado por ese comportamiento de Cha. Y otra, debido a que hay tantas contradicciones en las diversas explicaciones posibles, solo Kim puede conocer el verdadero motivo de su asesinato de Park. Este es probablemente el punto de vista más aceptado. Ciertamente los testigos fueron Kim Ye-won, secretario en jefe, Shin Su-bong, famosa cantante, y Shin Jae-song, un estudiante de la Universidad de Hanyang. Y por tanto, aquí tenemos este elemento de la historia de Corea del Sur, del asesinato de Park Chung-hee. Un elemento bien interesante que sucedió un día como hoy, 26 de octubre, pero de 1979. Y sin más, vamos a dejarlo aquí, queridos patitos. Es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gilpian.